Ser podcast. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, pero Estupiñán es químico, es bioquímico, conduce en la 2 El cazador de cerebros. Tú no estabas en Londres, espera. Sí, estuve martes y miércoles. ¿Quién te lo chivó? Alguien me lo ha dicho. Quizás me lo mencionaste tú en un correo electrónico. Podría ser. ¿Qué decías? ¿Se puede contar lo que Sí. Bueno, entrevistas para El cazador de cerebros sobre neurociencia. Neurociencia muy top. Allí está Óscar Marín, que es uno de los... a nivel científico quizás el neurocientífico más potente de España ahora mismo, ¿no? Él trabaja en neurobiología del desarrollo, que es ese gran misterio de cómo una célula, un óvulo fecundado empieza a dividirse y luego sí, van creando neuronas, pero ¿cómo saben las neuronas cómo tienen que conectarse, dónde tienen que ir? Porque luego el cerebro es un poco más grande ya y las neuronas nacen en un sitio y migran. Él estudia esta migración celular. Quiere decir que desde donde se forman, desde donde hay neurogénesis, tienen que irse a otras zonas de la corteza y allí integrarse con otros circuitos, ¿no? Y luego cómo se van diferenciando. De hecho, hay partes del cerebro que ya tienen por predisposición genética una función determinada. Esto será la visión, esto será la memoria, pero luego lo que están descubriendo es que muchas no se diferencian hasta que llega la función posterior, es decir, que se mantienen plásticas. Y ya para terminar de contarte algo que no me contó él, pero bueno, sí que en parte, ¿no? Porque al final cuando estás con científicos pues hablas de todo, ¿no? Pero algo que me sorprendió es otro tema, pero que hay un proyecto de ensayo clínico para utilizar estimulación cerebral profunda, que es poner unos electrodos a partes internas del cerebro y estimular áreas que quizás no están funcionando bien en pacientes en coma. Esto es muy bestia. Es decir, ha habido casos, hay comas que son irreversibles y hay comas que históricamente, pues bueno, se han despertado o han vuelto a tener más actividad y ven que hay una estructura que es el tálamo, que está muy, muy involucrada en eso, y que farmacológicamente a veces ha habido mejoras, y ahora lo que están intentando es ver si con estos electrodos muy profundos en zonas del tálamo y otras que investigarán, pues se recobra la conciencia de estas personas. Y tú imagínate que esto termine... O sea, que tienen todas las cautelas de los científicos de, bueno, esto puede pasar o puede no pasar, bueno, que nadie tenga esperanzas, todo eso, ¿no? Pero tú imagínate que en un día, pues, tal, clic. Sí. Hemos hablado mucho aquí de cómo la estimulación cerebral, y gracias a esta plasticidad sobre la que tanto se investiga ahora, está permitiendo hacer cosas impensables, ¿no? Sí. Y es la estimulación a través de pequeñas descargas eléctricas que son imperceptibles, creo, ¿no? Claro, hay la externa con la estimulación magnética transcranial o eléctrica, que es desde fuera del cerebro, pues sí, lo que estás describiendo, pues tú haces que se activen unos circuitos o se activen otros, y esto puedes desde hacer mover un brazo sin tu voluntad, es decir, porque se activa la zona del cerebro que te hace mover este brazo, o te pueden apagar, porque puedes hacer que las funciones las neuronas no funcionen. Puedes apagar una parte de la corteza prefrontal y de repente dices lo primero que te sale por la cabeza sin ningún filtro, y esto es un experimento que se ha hecho. O lo puedes hacer, que eso ya es más delicado porque es con estimulación intracraneal, por ejemplo, a los enfermos de Parkinson o a otros con epilepsia y tal. Entonces ya metes los electrodos, haces un agujerito con un taladro, haces un agujerito en el cráneo y metes dentro un electrodo, pero eso solo se hace en casos pues muy justificados. Lobotomía en toda regla esto, ¿no? Por mucho que lo llames agujeritos, Bueno, lobotomía es quitarse medio cerebro.
Se han dado casos también. En casos graves de epilepsia hay que o bien sajar el cuerpo calloso, que es la red de fibras que une el hemisferio izquierdo con el derecho, o incluso extirpar una gran parte del cerebro. Sí. En una ocasión que está descrita en la literatura, medio cerebro. Sí. Pero bueno, que de esta manera descubrió el invitado la semana pasada que descubrió las neuronas de Jennifer Aniston era con estos electrodos, ¿eh? Es decir, ellos tienen los pacientes de epilepsia, antes de hacer la operación, tú tienes que saber dónde está ese foco epiléptico, dónde está la fuente del problema. Entonces lo que hacen es, les tienen una semana en el hospital con varios electrodos registrando constantemente la actividad cerebral, de manera que cuando tienen la crisis dices, mira, ahora veo dónde está. Y claro, el Rodrigo, que le entrevistamos, dice, bueno, ya que tienen unos electrodos en la cabeza, aprovechamos para hacer experimentos, ¿no? Claro, y allí es cuando pueden, es la única manera que tienen de medir neuronas individuales, ¿vale? Y así descubrió que había una neurona individual que con el concepto de Jennifer Aniston se activaba y todo esto. O sea, es apasionante. No olvidemos aquel espacio que hicimos, si no recuerdo mal, en un teatro en Bilbao con alguien que estaba investigando esto y le colocó un casco a Juanjo Millás y la estimulación en una determinada parte de la corteza cerebral hacía que levantara el brazo derecho como si fuera Mussolini, con una pequeñísima descarga que él apenas notaba. En fin, oye, hablamos muchísimo de la inteligencia artificial para diagnosticar enfermedades, también para hacer avances genéticos. Ahora hemos visto que la inteligencia artificial es capaz también de inventar nuevas drogas psicodélicas, consigue identificar nuevas moléculas que podrían ayudar a desarrollar nuevas drogas en ese sentido, pero también puede llegar a desarrollar nuevos tipos de antidepresivos. Bueno, como las drogas psicodélicas en el último año o 2 años se han revelado como una herramienta valiosa para algunos casos graves de depresión y algunas otras condiciones, pues si sabes hacer muchas drogas psicodélicas, pues tienes más posibilidades de encontrar moléculas interesantes para el tratamiento de enfermedades o condiciones mentales, ¿sí? Y la cuestión de fondo aquí es que hemos hablado varias veces de AlphaFold, que es un algoritmo de inteligencia artificial desarrollado por DeepMind, que es una rama de Google, ¿no? Era una empresa londinense de inteligencia artificial muy buena y Google la compró hace unos años. Mientras que determinar la estructura de una proteína en 3 dimensiones es una tarea experimental muy fatigosa, larga y que no siempre tienes el éxito garantizado. Puedes tener a un investigador varios meses o años intentando determinar la estructura, ¿no? Eso es difícil y lleva tiempo. Pues este algoritmo AlphaFold, de una tacada, determina la estructura de 200 millones de proteínas directamente, ¿no? O sea, serían como 200 millones de investigadores trabajando 2 años para obtener esa estructura. Naturalmente, la comunidad científica es muy crítica, es extremadamente escéptica y ha querido comprobar que estas estructuras parecían correctas, ¿no? Pero ¿por qué es crítica? ¿Porque se quedan sin trabajo? ¿O porque los datos pues puede ser, sí, en parte, pero bueno, sin pensar mal, digamos que durante el último año ha habido una reacción contra AlphaFold por parte de cristalógrafos y los investigadores que normalmente determinan la estructura de las proteínas por métodos convencionales, ¿no? Y decían que no funcionaba igual, ¿no? Estas estructuras predichas por el algoritmo no funcionaban igual para encontrar fármacos, encontrar nuevas moléculas, que es lo que quieres al final, ¿no? Con estas proteínas, que una vez que sabes dónde está la parte esencial de la proteína o la que la regula, o qué forma tiene su centro activo, pues es un problema casi de resolver un puzzle en 3 dimensiones, saber qué puedes meter ahí, qué tipo de molécula puedes meter ahí, ¿no? Y había una reacción, durante el año pasado se ha dicho repetidamente que esto que no funcionaba, que había demasiada exageración con AlphaFold y tal. Y entonces pues se han sentado a mirarlo, han utilizado 2 proteínas. O sea, hemos bajado los grandes números al laboratorio de bioquímica, ¿no? Y se han fijado en 2 proteínas que son
importantes para la función del cerebro. Una de ellas es un receptor de la serotonina, que es una de las vías principales por las que actúa el LSD, ¿no? El ácido, el tripi, y también la psilocibina, que son moléculas relacionadas que sintetizan los hongos normalmente, ¿no? Y bueno, pues han comparado haciendo las estructuras por el método convencional y también las estructuras virtuales que ha deducido AlphaFold, han encontrado todas las moléculas que podían servir para activar o reprimir estos receptores de la serotonina, estas moléculas del cerebro, y han visto que como mínimo es igual de bueno. Como mínimo, incluso la mejor molécula que han encontrado para regular el receptor de la serotonina está hecha con AlphaFold y no por el método convencional. Así que, bueno, esto resuelve en gran medida una polémica fuerte que ha habido este último año, aunque estamos hablando de 2 proteínas, ¿no? Y luego quedan otros 200 millones, pero vamos. Pero es un debate también filosófico, sociolaboral, ¿no? Sí, hablamos siempre de cuántos periodistas van a perder su trabajo por culpa de la inteligencia artificial. Sí. Bueno, pues esto es una pena, pero claro, cuando hablamos de avances científicos y de descubrimientos. Bueno, en paralelo, cuando una cosa la puedes hacer más rápido y mejor con inteligencia artificial que con tus 2 manitas de cordero. Y hace unas semanas me pasó algo muy parecido con un capítulo que estamos preparando de meteorología. O sea, DeepMind sacó el AlphaFold. DeepMind, el diciembre del año pasado, sacó el Chromecast, no me acuerdo cómo se llama porque no lo tengo pensado, pero es como para predecir la evolución del tiempo atmosférico con inteligencia artificial sin superordenador, y rodamos en la AEMET, que compraron hace un año o 2 años el superordenador Cirrus, que para hacer todos estos cálculos, y después te viene el DeepMind diciendo nosotros esto lo hacemos más rápido y con menos capacidad de cálculo, y hay una reacción muy parecida a decir no, pero la inteligencia artificial sí que en general lo hace mejor, pero hay fenómenos donde no, esos modelos algorítmicos, eso no llega, eso tiene que haber, incluso la interpretación humana es imprescindible, y quizás es esta la clave, es decir, que la última palabra sí la tenga el humano, sea un cristalógrafo o sea un meteorólogo o sea un periodista, lo que sea, igual, pero sí el debate está. Hay una estadística que me gusta mucho, que es que cuando preguntas a científicos, profesionales, ingenieros, si creen cuánto tiempo creen que la inteligencia artificial va a tardar en quitarles el trabajo, los que creen que eso no va a llegar nunca o que va a tardar 100 años son justo los programadores. O sea, que aquí digamos que todo el mundo está barriendo para adentro. Sí. De hecho, los mayores avances en los que se está utilizando los sistemas del tipo ChatGPT no es para generar imágenes, ni deepfakes, ni conversar con la abuela. Son para escribir código de computación. Claro, para diseñar código. Eso es lo que más rápido está avanzando. Que tenemos, como siempre, un teléfono, a ver si un ratito al final para escuchar si alguien quiere vuestra opinión. El teléfono es el 638-855-349, es un número de WhatsApp. Pueden dejar también un mensaje, una nota de audio o un teléfono, llamamos de vuelta, 638-855-349. La historia tiene muchas lagunas y la forma en la que se ha contado está sesgada, lógicamente, y sesgada hacia lugares que podemos imaginar. Todavía hoy, en el siglo XXI, son noticia hallazgos como este que leíamos hace poco. En la prehistoria la caza no era un dominio exclusivo solamente de los hombres. Las mujeres del Neolítico también cazaban, y algunos abrirían las cejas y dirían, no puede ser. La historia por un lado y quienes la investigan por otro, ¿no? Es el sesgo de los historiadores e investigadores, sesgo de género en este caso. Sí, o sea, es de lo que nos van a hablar ahora, porque y hay como una cierta lógica a ver el pasado con los ojos actuales, y como hay sexismo y ha habido sexismo en el pasado, piensas que siempre ha sido así, pero luego vienen algunas investigadoras o investigadores y dicen, oye, que cuando miramos datos, no solo por
pues un sesgo que todo el mundo puede tener. No, cuando miras la prehistoria con datos objetivos, te sale que no fue así. Y también hay otro plano de sexismo que a mí me llama la atención también, que es considerar, cuando no sabíamos que la mujer cazaba, ¿no? Cuando todos los cazadores eran hombres y las mujeres se dedicaban a quedarse en casa educando a los hijos, yo no sé, a mí no me parece que cazar sea una actividad mucho más noble, dificultosa o inteligente que educar a los niños, ¿no? O sea que no creo que eso sea ninguna tontería, ¿no? Y físicamente más con más demanda, ¿no?, de energía. Marga Sánchez es arqueóloga, catedrática de prehistoria de la Universidad de Granada. ¿Cómo estás, Marga? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Y sin embargo, supongo que estabas escuchando, siempre es la imagen de esa familia prehistórica que hemos visto en los libros, ¿no? La mujer en la cueva cuidando y recolectando, en todo caso, como mucho, el hombre de caza. Efectivamente, sí, habéis dado en la clave, desde luego, de cómo se ha visto, ¿no? De cómo se ha considerado que determinadas actividades se hacían solo por parte de hombres, y además que esas actividades eran como el cumbre, la actividad cumbre, ¿no?, de las sociedades del pasado. Así que sí, que habéis dado en la clave. Efectivamente, esa es la imagen que tenemos y esa es la imagen que deberíamos revisar, tanto desde el punto de vista de quién hacía qué y también desde el punto de vista de qué importancia tiene lo que hacía cada cual, ¿no? Y tú eres capaz de demostrar lo contrario en tu campo de sabiduría, digamos. Sí, bueno, la arqueología, la ciencia se empeña en ponernos ahí donde durante mucho tiempo se nos ha negado, ¿no? El ejemplo de la caza es claro. Siempre se ha entendido que eran los hombres los cazadores, eran los hombres los proveedores, también por una articulación del pensamiento de mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, en el que las mujeres tienen que volver a sus casas, no tienen que quedarse en casa, en el espacio doméstico, después de haber participado activamente en la Segunda Guerra Mundial. Hay una campaña muy importante de eso, de vuelta de las mujeres a sus lugares habituales, y la arqueología también ahí, con la actividad de la caza, también aporta la idea de no la mujer en casa, el hombre el proveedor, el hombre, fíjate, esto pasa así desde la prehistoria, ¿no? Lo que estabais diciendo, intentar sustentar desigualdades de la actualidad con ejemplos del pasado, porque si ha sido así desde siempre, ¿para qué lo vamos a cambiar, no? Pero tú como científica, ¿cómo lo demuestras que fue de esta manera? Porque alguien puede decir, bueno, esto es lo que dices tú. No, esto tú imagino que encuentras pues o restos o huellas o cosas que te indican, no, es que fue de esta manera. Mira, en el caso de la caza, quizá el yacimiento que nos ha dado la prueba más evidente, aunque hay muchos, pero el yacimiento que, digamos, ha dado la vuelta al mundo fue un yacimiento que se encontró en Perú, en Vilamaya Pachá, un yacimiento de hace 9.000 años, en el que encontraron un cuerpo con armas de caza mayor y rápidamente lo asignaron a un cazador, ¿no? Los investigadores señalan, bueno, esto sería un cazador. Como ahora afortunadamente en arqueología podemos disponer de un montón de metodologías analíticas que antes no teníamos, pues mandaron a analizar todos los huesos para, bueno, ADN, sexo, edad, movimientos en el territorio. Bueno, pues todos esos elementos, cuando volvieron las analíticas, se dieron cuenta de que lo que había ahí era una mujer. Y aquí yo creo que está la clave de todo, ¿no? Porque podían haber dicho, se habrán equivocado las analíticas, vamos a hacer como que no lo hemos visto, o podían haber dicho, sería la rarita del pueblo, vamos a dejarlo ahí, no hace falta que esto no tiene carácter histórico. Y lo que hicieron fue una pregunta distinta, que es lo que siempre funciona en ciencia, ¿no? Hacer una pregunta distinta. Y dijeron, oye, ¿habrá más mujeres que tengan armas? Y analizaron todas las sepulturas con armas del mismo periodo, en el mismo territorio, y descubrieron que hasta un 30% de las sepulturas con armas eran de mujeres. Ajá. Por tanto, no son las que más cazan, no son las únicas que cazan, pero las mujeres cazan. Así que esa es la clave, ¿no? Hacer una pregunta distinta, ya lo sabemos en ciencia, a la que se ha venido haciendo hasta ahora. ¿Y en otras zonas ha ocurrido? Porque claro, yo me imagino el pasado, como muchas tribus, muchas culturas diferentes, te podría decir, no, esta cultura de Perú era así, pero las otras no. O sea, ¿se ha corroborado en otras partes del planeta? Sí, que sepulturas de mujeres con armas para la caza mayor las hemos encontrado muchas a lo largo del tiempo, ¿no? En Europa, en Oceanía, o sea, hay muchos lugares en los que en África, hay muchos lugares en los que se pueden asociar armas con mujeres. Lo que pasa es que, fíjate, durante mucho tiempo, cuando no existía
la capacidad que tenemos ahora de antropología, de analizar mediante la antropología física, pues se decía, armas hombres, adornos mujeres, ya hemos sexado las tumbas, ya no hace falta más, ¿no? O sea, en vez de mirar los genitales, si encontrabas un cuchillo, eso era un hombre, ¿no? Exactamente, decían, pues tienen un arma, pues es un hombre. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer realmente, que es lo que hicieron ellos, es revisar todo lo que se había dicho hasta ese momento, ¿no? Porque realmente esa es la clave. Y luego sí que es verdad que ha habido muchísimos estudios, a partir de esta idea, ¿no? Ha habido muchísimos estudios etnográficos que han mirado cómo las poblaciones cazadoras-recolectoras actuales, que es evidente que no tienen nada que ver con la prehistoria, pero que sí nos pueden enseñar casos diversos, en esas poblaciones cazadoras-recolectoras de la actualidad, hasta en el 70% de esas poblaciones las mujeres están cazando, incluso tienen un amplio rango, porque muchas veces también entendemos solo la caza como lanzar la flecha, y hay otras formas de caza, ¿no? Entonces las mujeres, además de lanzar con flecha, pues además cazan con onda, con trampa, en fin, que tienen un amplio repertorio. Claro. Sí. Exactamente. Y eso en las tribus en las actuales, en las cazadoras, o sea, hay menos sexismo en ellas que en nosotros. Es que, claro, es lo que llamamos división sexual del trabajo, y cada sociedad reparte ese trabajo como entiende que va a ser más efectivo, ¿no? Entonces, de verdad, si las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres para cazar, vamos a decir, no, vosotras no cazáis porque sois mujeres, en vez de decir, oye, vamos a aprovechar el talento, claro, y la capacidad para ser más efectivos, ¿no? Es que muchas veces yo creo que ni siquiera ahora, o sea, el blanco y negro nunca ha funcionado en historia, ni funciona con las sociedades humanas. Y el problema es que hemos seguido utilizando el blanco y negro para mirar esas poblaciones del pasado. Simplemente para sustentar, ¿no?, las desigualdades actuales. Sí, estoy pensando, Marga, según te escucho, en cómo se moldea de manera sesgada la mente incluso de los estudiantes más pequeños, porque yo creo que en ningún libro de texto de mi infancia o de la infancia de mis hijas, en una representación, por ejemplo, de las pinturas rupestres, había una mujer dibujándolas, siempre era un hombre el que las dibujaba. Efectivamente, mira, si con la caza hemos hablado de el mayor hito de la producción humana, con el arte rupestre lo que hablamos es del mayor hito de la creación simbólica, y por tanto pues también está en manos masculinas. De hecho, aunque tú le preguntes individualmente a alguien, oye, ¿tú crees que las mujeres podían pintar? Y te digan, pues bueno, sí, ¿por qué no? La reacción de la gente ante una imagen en la que una mujer esté pintando pinturas rupestres suele ser, ¿y tú cómo sabes que ellas pintaban? Sí, ¿cómo sabes que ellos pintaban? Eso es, pero fíjate que esa es la reacción. ¿Y tú cómo lo sabes? Oye, porque a las mujeres digamos que hay que demostrar, ¿no?, que estábamos allí con el ADN, con una huella dactilar. Pero es eso. La carga de la prueba recae sobre ella, digamos. Siempre. Sí. Pero bueno, los científicos siempre nos preguntamos cómo lo sabes. Es que es importante. Antes con los huesos sabías lo del ADN, pero con pintar, ¿cómo sabes que? Ya, ¿y cómo sabes que es un hombre? No tienes ni idea, ¿no? Con la misma técnica, buscando claro, el problema la huella dactilar, ¿no? Bueno, ya. Claro, el problema no es que puedas demostrar, no es que con un hombre no te lo vas a preguntar nunca. Tú ves una imagen de un hombre pintando Altamira y no dices, ¿cómo sabías tú que eran los hombres y no las mujeres, no? Bueno, pero ¿y cómo se sabe? Como dice Pera, una huella dactilar, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente, lo que hemos encontrado, y bueno, no solo huellas dactilares, que ya empiezan a aparecer unas cuantas, sino también todas las huellas de mano. ¿Recordás todos esos paneles de arte rupestre que hay en todo el mundo dispersos, y que son huellas de manos tanto en negativo como en positivo? Sí. Están por todas partes. Pero espera. ¿Con una huella de mano o con una huella dactilar, tú puedes saber si es de hombre o mujer eso? Sí. Ah. Sí. Sí. La paleodactilografía, que es el estudio de las huellas dactilares en la antigüedad, te lo señala perfectamente, y la de las huellas de mano, porque es verdad que una huella dactilar es muy difícil de encontrar, aunque empezamos a encontrar algunas, pero las huellas de mano sí que son muy frecuentes, y sí que, por ejemplo, hay estudios de los años 90 en que te dicen que el 60% de las huellas de mano de toda la cornisa cantábrica y el sur de Francia son manos de mujeres. O sea que sí, que están pintando, sí. ¿Y qué se piensa de esas manos, por cierto? Porque están en todas las culturas prehistóricas. Sí. Pues mira, yo sinceramente creo que estoy aquí. Este territorio es nuestro, esta es la comunidad. Ajá. Ten en cuenta que la forma de expresar y de transmitir el conocimiento en las sociedades prehistóricas es la oralidad. Sí. Pero eso tiene que tener algún reflejo material. Nosotros necesitamos dejar huella de alguna manera, ¿no? Y cuando nosotros miramos el arte rupestre, en muchas ocasiones
siempre lo asociamos a cuestiones relacionadas con el chamanismo, con la caza, ¿no? Y realmente yo creo que es tan amplio, tan diverso, que es una forma de comunicación, es una forma de transmitir el conocimiento a otras generaciones, de decir, este es nuestro territorio, este es nuestro espacio, esta es la comunidad. De hecho, hay hasta huellas de bebés muy pequeños, ¿no? En la cueva del Trucho, en Aragón, hay de manos de bebés. Ajá. O sea, que yo creo que es una forma de comunicación y de identidad también, ¿no? De expresar identidad. Sí, pero sí que es muy misterioso lo de porque yo vi, además en Argentina también, de estas que son en culturas que no tienen ninguno, en el pasado no tuvieron ninguna comunicación entre ellas, y la manera de hacerlas no es poner la mano allí, es sofisticada. Coges un tubito, coges un pigmento y soplas para que se quede marcado el relieve de tu mano. O sea, que muchas culturas de manera paralela, sin ningún contacto, han hecho lo mismo. O sea, no se puede excluir un origen común, porque todos venimos de una pequeña población de África. O sea, quizá ya... Ostras, que los homínidos ya lo hicieron. Hombre, no los homínidos, los primeros Homo sapiens, ¿no? Sí. No se puede excluir así de entrada. Marga. Efectivamente, sí. Estaba pensando que antes has pronunciado, Marga, la palabra paleodactilografía, ¿has dicho? Paleodactilografía, sí. ¿En qué momento de una excavación alguien grita que venga un paleodactilógrafo? No, pues, son ganas de meter la pata. En el caso de las huellas de las huellas dactilares, en este caso es un abrigo que hay en el norte de Granada, en un abrigo que en Zújar, en un pueblecito, lo que se hace es que una vez que se tienen los calcos, la fotografía, es verdad que ahora evidentemente toda la captación de imágenes, ¿no? El reconocimiento de imágenes que hacemos en los laboratorios es muy importante, ¿no? Y ahí sí que encontramos huellas dactilares, y a partir de ahí se busca personas que realmente sepan de dactilografía, ¿no? Pero no solo en las huellas dactilares de las pinturas, también esto es un estudio que se lleva haciendo mucho tiempo también con cerámicas, ¿no? Con las huellas de cerámica hechas a mano, en las que también hay huellas dactilares. Ajá. Claro, tú publicaste un libro el año pasado, Prehistorias de Mujeres, se llama, en la editorial Destino. Sí. Recoges ejemplos de cuerpos de guerreras que hasta que no se analizaron mucho tiempo más tarde, por supuesto se daba también por hecho que eran hombres, no solamente la prehistoria. Sí, efectivamente yo lo que hago en el libro es como dos partes. La primera parte es todos aquellos lugares en los que han dicho que las mujeres no estábamos, no cazamos, no pintamos, no estamos en la primera línea de batalla. Es intentar desde la ciencia demostrar con ejemplos científicos bien explicados de manera para que todo el mundo pueda entenderlo, porque no es un libro que esté hecho para gente que sepa de prehistoria, más bien al contrario. Pero digamos lo que hago en esa primera parte es desmontar todos esos elementos con ciencia, ¿no? Es decir, no, las mujeres no vayan a la guerra. Bueno, pues te voy a poner unos ejemplos de kurganes, de sepulturas que están en la zona de lo que precisamente hoy es Ucrania, en lo que hay sepulturas de además chicas muy jóvenes, adolescentes, 13 años, que llevan todo el equipamiento preparado para la guerra, con sus flechas, con sus escudos, con su todo igual, están igual de pertrechados que sus compañeros masculinos, y en los que además en sus cuerpos tenemos huellas, ¿no? De traumatismos craneales, rotura por golpeo, bueno, flechas clavadas, ¿no? Eso pudo ser su marido. Sí, bueno, no. Fíjate que tenemos documentado que es muy probable que la violencia física, la violencia de género no exista en esos momentos, de hecho, ¿no? Pero sí que es verdad que en todos esos elementos preparados para la guerra, y con ellas, ¿no? Con pruebas de haber luchado en primera línea de batalla, y no una, sino muchas sepulturas con estos cuerpos, sí. O sea, estoy diciendo que hay sospechas de que la violencia de género es una cuestión moderna. Reciente, qué fuerte. Mucho más reciente de lo que, desde luego en prehistoria, fíjate, nosotros sí que hemos analizado muy bien, por ejemplo, en la Edad del Bronce, todo lo que es la cultura del largar, porque intentando conocer cuándo se produce esa primera desigualdad entre mujeres y hombres, sí que tenemos muy bien analizados los cuerpos, por ejemplo, de cientos de personas del sureste de la península ibérica en la Edad del Bronce, hace como 4.500 años, y las muestras de violencia son muy, muy escasas, realmente. Quizá un poquito más elevadas en hombres, pero sobre todo por temas de traumatismo y a lo mejor de una pequeña lucha cuerpo a cuerpo, pero no tenemos huellas de
ejercicio de la violencia como la podríamos encontrar en sociedades de la actualidad, ¿no? Entonces es un ejercicio que es una cuestión que se produce más adelante. ¿Sí? Qué interesante es esto que cuentas. Y seguro que te ha pasado alguna vez estas actitudes clásicas paternalistas, ¿no? De que en alguna excavación, en alguna necrópolis, el ADN demuestre que el cuerpo enterrado de un guerrero es en realidad el de una guerrera y alguien te haya dicho, bueno, míralo mejor, anda, vuelve a mirarlo. Sí, eso sigue pasando, ¿no? El ADN hay que, ni siquiera a veces no nos vale a las mujeres, ¿no? Hay ejemplos muy claros, ¿no? Como el de la guerrera de Birka, que, bueno, es una excavación que es de finales del siglo XIX, que, bueno, ahí ni se hacía análisis de antropología física ni nada, entonces, bueno, pues estaba en un barco con todo el equipamiento de un guerrero y inmediatamente se le asignó como hombre, ¿no? Como guerrero. Y las analíticas, bueno, una revisión que se hizo a finales, bueno, en 2007 se hizo una primera revisión de los huesos por parte de una investigadora y el análisis nada más que de la antropología física ya señaló que era una mujer, ¿no? Pues por temas relacionados con el mentón, con las caderas y con la pelvis, ¿no? Y bueno, pues se sacó un artículo en una revista de estas de alto impacto diciendo, oye, mira que no es un guerrero, que es una guerrera. Bueno, todo el mundo, bueno, casi todo el mundo allí, ¿no? de la academia, de la universidad, bueno, esto es imposible, te has equivocado, te has analizado mal. Bueno, pues mandaron el ADN para hacer ADN y 10 años después, en 2017, sacan un artículo diciendo, no, mira, que el ADN ha demostrado que es una mujer. Bueno, pues tuvieron que hacer una rueda de prensa con todo el hueso, todo el esqueleto de esa mujer, de esa guerrera, señalando de qué hueso habían sacado el ADN, porque decían que se habían equivocado seguramente con la analítica o con el hueso que habían escogido, ¿no? Entonces, bueno, algunas veces que, claro, romper con el discurso normativo, claro. Algunas veces es súper complejo. Y tú, ¿no? nos hablas de tareas asignadas a hombres que ahora ves que las hacen mujeres, pero al revés también, por ejemplo, cuidar los hijos, que la asignamos a las mujeres, ¿los hombres colaboraban más o eso no tenéis datos todavía? Es muy probable que sí, porque claro, el problema es que, claro, al dar importancia a una serie de actividades que hemos considerado como las fundamentales en la historia, hemos decidido, porque ha sido una decisión evidentemente, que todo aquello que tiene que ver con lo doméstico es pues, una actividad secundaria, no tiene tanto valor intelectual o científico o tecnológico o de sabiduría, o no tiene ese, imaginaros, ¿no? Lo que es el cuidado, el valor que tiene social, que es fundamental, ¿no? Pero claro, al ser considerado de segunda categoría, pues se asocia a las mujeres no son importantes, por tanto esas actividades tampoco, ¿no? De hecho, esas actividades estamos empezando a analizarlas en profundidad ahora, porque se habían hecho muchos análisis, digamos, cuantitativos, es decir, pues sí, se hace y se utiliza esto, pero no cualitativos. ¿Qué significa, no, esta actividad? ¿Qué significa curar, cuidar, alimentar, socializar, criar? ¿Qué significa eso en términos no solo sociales, sino también de creación de conocimiento y de uso de tecnología, ¿no? Entonces estamos empezando a estudiar ahora estos elementos, pero fíjate que si volvemos a las sociedades etnográficas actuales, por ejemplo, sociedades pigmeas de África, hay una fuerte carga de cuidados por parte de los hombres de su hijo, ¿no? Esto volvemos otra vez, ¿no? Estos blancos y negros no existen en historia. Claro. Las sociedades, es verdad que, y eso es indiscutible, la mayor carga de trabajo de cuidado la ha hecho la mujer, normalmente las mujeres la han hecho a lo largo de la historia, y de hecho sigue siendo así en la actualidad, ¿no? No tenemos que nada más que abrir cualquier, ¿no? Y vemos que sigue siendo en la actualidad un trabajo específicamente o mayormente hecho por mujeres. Mayormente, ¿no? Sí, mayormente. Es verdad que los hombres se están incorporando al cuidado y cada vez hay más, y esto, pues, bueno, y hasta cierto punto siempre ha habido una parte de que lo han podido hacer ellos, ¿no? Pero es verdad que bueno, que es un trabajo sobre todo de mujeres, ¿no? Y eso, bueno, pues nos ha afectado porque como estamos haciendo trabajo de segunda categoría, de menor importancia, pues también nuestra relevancia social es menor, porque seguimos viendo cómo esos trabajos siguen siendo los peor remunerados, los peor valorados socialmente en la actualidad también, ¿no? Es fantástico que estés tú ahí para demostrar lo contrario desde la prehistoria. Espero que no tengas o que no mires mucho las redes sociales, porque seguro que habrá quien te dice que haces más política que ciencia. Mira, yo las he estado mirando y hay un tuit muy interesante. Hay un tuit muy rápido que dice una mujer puede tirar una jabalina 70 metros y refuerza tu idea de que claro que pueden cazar si una deportista puede tirar una jabalina 70 metros. O sea. Sí, y además hay inventos que hacen que los seres humanos seamos capaces de alcanzar
cotas mayores en cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, los propulsores que se inventan en el Paleolítico Superior igualan la capacidad, y eso hay pruebas actuales hechas con esos instrumentos, igualan la capacidad de mujeres y hombres para la caza, tanto en velocidad como en potencia. O sea que sí, se puede hacer. Marga Sánchez, que es arqueóloga, catedrática de prehistoria en la Universidad de Granada. Gracias por la conversación, Marga, y por las investigaciones y el libro también. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y a Pere Estupiñá, Javier San Pedro, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Abrazos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.